Netflix está difundiendo Pedro Páramo, obra del genial Juan Rulfo. El inicio es de antología. Comienza cuando Juan Preciado va a Comala, porque le dijeron que ahí vivía su padre, un tal Pedro Páramo. En su camino se encuentra con el arriero Abundio, que después le diría que también era hijo de Pedro Páramo. Pero cuando le preguntaron sobre él, dijo que era un rencor vivo, una frase que te deja pensando desde el inicio. Juan recordaba la frase de su madre: no vayas a pedirle nada, cóbraselo caro, exígele lo nuestro. Pero el pueblo era totalmente distinto al descrito por su madre. Parecía abandonado. Abundio le recomendó que se aloje donde doña Eduviges. Al encontrarla, ella le contó que ella pudo haber sido su madre, y ante el asombro de Juan le dijo que Abundio Martínez había muerto hace mucho tiempo. Las velas y la oscuridad presentes en varias escenas le dan un ambiente tétrico. Doña Eduviges le dijo que sabía que iba a venir porque su madre Dolores le había avisado. Entonces Juan le dijo que Dolores había muerto hace 7 días. La frase de Dolores fue letal. Todo consiste en morir cuando uno quiere y no cuando lo dispongan. En otra escena aparece el joven Pedro Páramo, que despide a su amiga Susana con tristeza, ya que supuestamente se va del pueblo para siempre. La frase de la abuela ante una respuesta de Pedro retumba en la película: siento que te va a ir muy mal, Pedro Páramo. Te va a ir mal, Pedro Páramo. Volviendo a Eduviges, le contó a Juan cómo se acostó con Pedro Páramo, causando asombro y risa. Le dijo que su madre Dolores realmente odiaba a Pedro Páramo. Al final la mandaron a casa de su hermana. Por eso Juan vivía con su tía Gertrudis. En otra escena, la madre del joven Pedro Páramo le comunica la muerte de su padre y se escucha otra frase letal. Han matado a tu padre, le dice, y el joven Pedro responde mirando directo a su rostro: ¿y a ti? ¿Quién te mató, madre? La música genial contribuye a crear un ambiente tenso. Eduviges cuenta ahora la historia de Miguel Páramo, único hijo que reconoció Pedro y que vino a despedirse, pero después de muerto era un alma en pena. El sacerdote Rentería no bendice inicialmente al muerto Miguel, ya que fue un hombre muy malo. Aparece María, que pide ayuda al cura Rentería, ya que su hermana murió. El sacerdote alega que ella se suicidó contra la mano de Dios, pero María dice que murió ahogada en su propia sangre, y así se produce el velorio. La finada era nada menos que Eduviges. Surge Damiana Cisneros, que dice que ella lo cuidaba desde niño a Juan Preciado. Le dice que aquí pasaban cosas extrañas. En ese cuarto donde estuvo, ahí ahorcaron a Toribio Alderete y que no existía llave para abrir la puerta. Entonces, ¿cómo es que había entrado? En el relato aparece don Fulgor Sedano. Dice que Toribio Alderete no se ajusta a los límites de la propiedad. Había que acusarlo de algo, y afirma que no queda nada del rancho llamado Media Luna, solo deudas con los Preciado. Había que pagarle entonces a Dolores. Pedro Páramo creó un plan que consistía en pedir la mano a Dolores y que el padre Rentería arreglaría el trato. Fulgor, haciendo de casamentero, convenció a Dolores y la boda sería 2 días después.
ella aceptó que los bienes fueran mancomunados. Fue su gran error. Mientras tanto, Fulgor se deshizo de Toribio Alderete con una soga en aquel cuarto ya citado. En otro lugar, la boda fue muy concurrida. Dolores le dice a Damiana que tenía que reemplazarla en la cama en la noche de bodas porque ella estaba en su luna. Aquella aceptó gustosa con sonrisas de placer. Era un pueblo lleno de ecos. Damiana decía ser la caporala de los sirvientes. Las almas penetraban en las calles y termina la escena con la alucinante pregunta de Juan a Damiana Cisneros: ¿Usted está viva? Y al fin nació el hijo de Dolores, pero ella quería ver a su hermana. Pedro Páramo la envió para siempre a la casa de su hermana, quedándose él con todas sus propiedades mancomunadas. Juan Preciado caminaba y escuchaba voces, pleitos. Asustado se encuentra con una pareja que le dieron agua de azahar para el miedo. Él quería irse, pero le aconsejaron que descanse, ya que había una multitud de caminos para escoger. Al día siguiente, la mujer estaba sola y se le acercó provocativamente y le dijo que su cuerpo era un mar de lodo. Él observó que se transformaba luego en lodo y lo arrastró a la calle. Realmente, Juan había muerto de miedo, aunque él decía que lo mataron los murmullos. Juan y Dorotea, ambos fueron enterrados juntos y conversaban amenamente en el cajón. En otra escena llegó Miguel Páramo preguntando por Dorotea, la cuarraca, que vivía de las limosnas porque quería hacer un trato con ella. Fulgor informó a Pedro que Miguel mató a un hombre. Pedro dice que solo tiene 17 años y mató a esa gente que no existe. Miguel murió al poco tiempo al caer de su caballo. En tiempo pasado, el padre Rentería comunica a Pedro Páramo que tenía un hijo cuya madre había fallecido. Entonces, Pedro Páramo le entregó el niño a Damiana. Aquel niño era Miguel. En otra escena, el padre Rentería está frente al cadáver de Miguel y Pedro Páramo le dice: «Usted lo odiaba, padre, porque Miguel asesinó a su hermano y violó a su sobrina. Perdónelo y la iglesia tendrá su limosna». Y el padre recoge las limosnas del piso. El padre Rentería también había escuchado la confesión que Dorotea le traía muchachas a Miguel. La última esposa de Pedro Páramo se llamó Susana. Su madre murió de tifus. Ella y el padre desaparecieron y ahora habían regresado. Pedro Páramo la recordaba con cariño y sentía amor por ella. El padre de Susana era Bartolomé San Juan, que al llegar se enteró que había muchas rebeliones y que Pedro Páramo quería a Susana. Don Bartolomé murió asesinado y fue enterrado muy lejos por donde estaban sus minas. Tiempo después llegaron los rebeldes y se encontraron con Fulgor, que fue reconocido y asesinado de inmediato. Un secuaz tartamudo informó a Pedro Páramo lo que había ocurrido. Entonces él buscó negociar. Pedro Páramo ofreció 100,000 pesos y prestó 300 soldados y advirtió que el dinero se lo regalaba, pero los soldados los prestaba. Pedro infiltró a Damasio entre los rebeldes para comprar la contrarrevolución. Dorotea dice que vio morir a Susana después de 3 años de penurias. Las campanas anunciaban su muerte. Gente de otros lugares vinieron y se convirtió el velorio en fiesta. Pedro Páramo dijo molesto: «Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre». Cumplió su promesa, despidió muchos trabajadores, la gente se retiraba de la ciudad.
Pedro Páramo estaba muy descuidado, parecía un espantapájaros. Casi como al comienzo, apareció Abundio el arriero, que le pidió a Pedro Páramo que lo ayude para enterrar a su mujer, y al ver que no respondía a su pedido, lo apuñaló. Y aquí todo terminó. Es indudablemente una gran adaptación de Rodrigo Prieto de una obra imposible de adaptar, porque la imaginación de una obra supera a la obra misma. Rulfo decía que es una novela oscura en la que el personaje central no es Pedro Páramo, sino el pueblo, que es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas, donde todos los personajes están muertos y aun quien narra está muerto. Entonces no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni espacio, no se mueven en el tiempo ni en el espacio. Entonces, así como aparecen, se desvanecen. Y dentro de este confuso mundo, se supone que los únicos que regresan a la tierra son las ánimas de aquellos muertos que murieron en el pecado. Y como era un pueblo en que casi todos morían en pecado, pues regresaban en su mayor parte, habitaban nuevamente el pueblo, pero eran ánimas, no eran seres vivos. Recomiendo finalmente la lectura del genial Juan Rulfo. Obviamente el libro siempre será mejor que la película. Si te gustó este trabajo de investigación, ponle like y recomienda a tus amistades los comentarios de una mauta. Muchas gracias.